Para continuar con la anterior presentación, acá vamos a ver cómo es la gestión ambiental del componente agua. Los recursos hídricos son los cuerpos de aguas que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos, pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional, ya que son indispensables para la existencia de la vida. El problema es que, aunque en su mayoría son recursos renovables, la sobreexplotación y la contaminación que provocan diversas actividades humanas hacen que los recursos hídricos estén en riesgo y así también su capacidad de generación muchas veces no resulta siempre suficiente al ritmo de utilización que le damos. Una de las grandes dificultades que enfrenta la humanidad es la falta de agua dulce. Más del 97% del agua de la Tierra es agua salada, cuyo aprovechamiento es complejo. Por eso el agua dulce que se utiliza para el consumo humano y un sinfín de actividades es tan importante. El agua que encontramos en la naturaleza lleva disueltas o a veces en suspensión determinadas sustancias adquiridas a lo largo del recorrido de parte de su ciclo y en la superficie o en el interior de la Tierra. Pero además de los compuestos de origen natural, existen otros compuestos que son originados por sustancias de desechos producidas como consecuencias de la actividad humana. Si bien algunas son arrojadas sin ningún tratamiento directamente al agua, otras pueden ser residuales del tratamiento para lavar algunas zonas que contenían esta contaminación y lograr hacer un poco más dispersa, digamos, la suspensión o un poco más disuelta. Por lo tanto, definimos como aguas residuales el conjunto de aguas que llevan elementos extraños, bien por causas naturales o provocadas directa o indirectamente por la actividad humana, y están compuestas por una combinación de líquidos de desagüe de viviendas o de edificios de comercios o instituciones, líquidos de fluentes de instalaciones agrícolas o ganaderas, aguas subterráneas o superficiales o de lluvia que escurren por las calles y espacios libres o tejados o azoteas conducidas por las alcantarillas. Y por último, líquidos efluentes de establecimientos industriales. Acá vemos esquemáticamente cómo es el uso de agua en la industria, cómo es el abastecimiento, si bien puede ser un abastecimiento público en una red pública o a partir de pozos, la extracción también o de aguas superficiales o de agua marina, y también pueden ser esta agua, el abastecimiento puede ser a través de aguas de recuperación de procesos industriales, cuando el agua vuelve a ser un proceso y vuelve a utilizarse dentro de la industria. El resultado de la utilización del agua es aguas residuales a partir de operaciones de fabricación, a través de precipitaciones, el lavado o refrigeración de gases, algunos remojos o hinchados de sustancias no solubles, filtraciones después de las transformaciones químicas o limpiezas de máquinas y botellas y de la higiene personal. Y algunas veces estas aguas, como dicen el punto de abastecimiento, pueden recuperarse y volver al proceso industrial. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua industrial? La falta de políticas estrictas, el uso de tecnología desactualizado, la falta de capital y el crecimiento industrial no planificado. En la falta de políticas estrictas estamos incluidos como país, pero también estas faltas de políticas existen en muchos países del mundo. Cuando hablamos de uso de tecnología desactualizado, hablamos de industrias que dependen de tecnología antigua y obsoleta que provocan un mayor consumo de agua y reducen la posibilidad de un tratamiento final. Para hablar sobre falta de capital, hablamos también, nos toca personalmente en nuestro país, las industrias de pequeña escala que no tienen suficiente capital para invertir en equipos de control de contaminación. Y finalmente, el crecimiento industrial no es planificado en nuestro país y en algunos de los países de Latinoamérica, no son planificados y contribuyen a la contaminación de agua, porque no es lo mismo tener una nave industrial en un lugar donde hay otra nave industrial al lado, y otra al lado, y otra al lado, que
establecerse en un lugar donde el peso de la industria pueda disolverse a través de la generación del equilibrio ecosistémico fundamentalmente. Aunque el crecimiento de la industria impulse la economía de un país, degrada el medio ambiente, especialmente cuando no está planificado. Los efectos negativos que estas aguas residuales pueden producir en los cauces receptores son de varios tipos. La contaminación industrial del agua puede tener efectos de largo alcance en los ecosistemas. El agua utilizada en diversos procesos industriales entran en contacto con toxicidades de algunos compuestos minerales y orgánicos con acción sobre la fauna y la flora del cauce receptor y los consumidores posteriores de este agua. Otro efecto es la polución térmica. Se refiere al aumento de la temperatura del agua ambiente. Puede tener un efecto adverso en la vida acuática o marina, ya que algunos organismos son extremadamente sensibles a los cambios leves de temperatura. Otro efecto adverso en las aguas residuales es la eutroficación, que se produce cuando el contenido de nutrientes en el agua sufre un cambio y se perturba el delicado equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, cuando se aumenta el contenido de nutrientes del agua y se promueve a la floración de algas, estas algas pueden agotar el contenido de oxígeno en el agua. Aunque las algas mismas produzcan oxígeno durante el día y con ayuda de la fotosíntesis, por la noche consumen todo el oxígeno disuelto que existe en esta agua. Como se ve en la imagen de la derecha, donde el cuerpo de agua está completamente pintado de verde por esta floración de algas. Continuando con los efectos de contaminación del agua, podemos agregar las aguas residuales industriales pueden aumentar la turbidez del agua. Esto evita que la luz del sol llegue a los fondos del cuerpo de agua y como resultado se obtienen que las plantas fracasan en hacer la fotosíntesis porque no llega el sol, no llegan los rayos solares. También existe una alteración estética de los medios receptores como consecuencia de las variaciones de los colores y la acumulación variada de productos de desecho. Cambia el olor y el sabor volviéndose desagradable, motivados también por estas sustancias presentes en el seno del agua y como consecuencia de la descomposición o la ausencia de oxígeno, con un desprendimiento de gases. Por último, pero no menos importante, otro efecto negativo son las infecciones provocadas por la presencia de bacterias, virus u otros microorganismos, que encuentran en las aguas residuales un modo de propagación. Podemos nombrar la salmonela, la shigella, la escherichia coli, la yersinia, entre otros. Además, se puede esparcir el virus de la hepatitis A, la poliomielitis, el rotavirus, el enterovirus. Ahora bien, para determinar la calidad de agua se establecen algunos parámetros. Estos parámetros podemos encontrar parámetros físicos, químicos y biológicos. Los físicos son los siguientes. Corresponde a la temperatura, que puede indicar la descarga de aguas calentadas por procesos industriales con impactos ecológicos significativos, por influencia, no solo en el metabolismo de los organismos, sino también en la dilución del oxígeno en el agua. Otro parámetro de calidad de agua físico es el oxígeno disuelto, que mide la cantidad de oxígeno presente en la solución acuosa. Fuertemente influenciado por la dinámica biológica, fotosíntesis y respiración, constituye un indicador de soporte de vida acuática. El pH es una medida de concentración de iones de hidrógeno que indica la acidez o la basicidad del agua. Es una variable muy importante ya que tiene que ver con muchos procesos biológicos y químicos que se dan en los cuerpos de agua. El balance neutral del pH puede ser afectado por efluentes industriales y por disposiciones de sustancias atmosféricas. También el cambio de pH puede alterar las concentraciones de otras sustancias en el agua, modificando el nivel de toxicidad. La conductividad eléctrica, definida como la capacidad de una solución para transportar la corriente eléctrica, esta capacidad depende de la presencia de iones en su concentración total.
También se miden como parámetros los sólidos disueltos totales, que es una medida de la cantidad de residuos filtrables, es decir, que pasan un filtro estándar de fibra de vidrio e incluyen sustancias orgánicas e inorgánicas. Por último, también se mide como un parámetro de calidad físico la radioactividad del cuerpo de agua. Continuamos hablando de parámetros de calidad de agua, pero esta vez son parámetros químicos. Son, por ejemplo, el oxígeno disuelto, que mide la cantidad de oxígeno presente en una solución acuosa, fuertemente influenciado por la dinámica biológica, fotosíntesis y respiración. La demanda química de oxígeno, que es la DQO, es un parámetro ampliamente utilizado como medida de susceptibilidad a la oxidación de materia orgánica e inorgánica, presente en los cuerpos de agua de efluentes cloacales e industriales. Esto es, la DQO es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar todos los compuestos orgánicos sin la intervención de los microorganismos. La DBO, o sea, la demanda biológica de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos aeróbicos para descomponer la materia orgánica en un lapso de tiempo. Otro parámetro químico para medir la calidad de agua es el pH. Es una medida de la concentración de iones de hidrógeno que indica la acidez o la basicidad del agua. Se mide también la dureza del agua, que es la suma de las concentraciones del calcio y el magnesio allí depositados. También se mide concentraciones de cloruro, de nitrógenos y de ozono, contenido en el agua, que son factores tanto naturales como antrópicos. Los parámetros biológicos que se miden como calidad de agua son bacterias coliformes totales, los estereococos, virus, hongos y protozoos. Los principales contaminantes antrópicos del agua son metales pesados, pesticidas, hidrocarburos, microorganismos patógenos, nanopartículas, microplásticos y radioactividad. Como vemos en este gráfico de torta, el porcentaje de contaminación de agua de los establecimientos industriales establecidos en la cuenca Matanza-Riachuelo se puede comportar de la siguiente manera. El 26% de los contaminantes del agua provienen de la industria alimenticia, que vemos en la parte roja. La industria frigorífica, en la parte naranja, posee un 16% de generación de contaminantes. En la verde y con un 11% la industria de la curtiembre. En un 8% la industria química en la zona azul y finalmente en un 7% de color púrpura la industria textil. El resto de los porcentajes se delimita al transporte, a la metalurgia, a los laboratorios, a las imprentas, a las estaciones de servicios y a las papeleras. El tratamiento de aguas residuales consiste en la aplicación de unas operaciones básicas cuya secuencia y utilización vienen definidas por, en primera instancia, el pretratamiento, luego un tratamiento primario, luego el secundario y finalmente el terciario, para culminar con la desinfección de estas aguas residuales. Los pretratamientos son, por ejemplo, el desbaste, el desengrasado, desarenado, preaireación, neutralización, stripping y homogenización. Los tratamientos primarios contienen la sedimentación, la flotación, la coagulación o floculación y precipitación química. Para el tratamiento secundario vamos a hablar sobre fangos activados, lechos bacterianos, biodiscos, biodegradación anaeróbica, coagulación y floculación nuevamente, y oxidaciones químicas y precipitaciones químicas. En los tratamientos terciarios vamos a establecer los que se producen por la filtración, nuevamente coagulación y floculaciones con distintos componentes, intercambios iónicos podemos establecer, extracciones, membranas, absorción, evaporación, tratamientos electroquímicos, oxidaciones húmedas e incineraciones. Y finalmente hablamos sobre tratamientos de desinfección, que podemos establecer el de cloración, el ozonización o radiaciones UV y cuestiones térmicas, desinfecciones térmicas.
Para profundizar en el objetivo de los pretratamientos es la remoción de los constituyentes del efluente, que puede causar problemas operativos en instalaciones o procesos aguas abajo, a través de rejas, de tamices, desarenadores, homogenizadores, como vimos en la descripción previa. En la tabla esta vemos cuáles son las operaciones a realizarse y cómo son los componentes a eliminar. Igualmente, en los tratamientos primarios vamos a hablar sobre sedimentación primaria, flotación primaria o coagulación y floculación primaria, que son todas operaciones físicas y que los componentes a eliminar son los sólidos sedimentables, los materiales flotantes y materiales coloidales. Como tratamientos secundarios podemos poner tipos de procesos biológicos que aprovechan la capacidad de los microorganismos de asimilar materia orgánica y los nutrientes, nitrógenos y fósforos, disuelto en el agua residual por su propio crecimiento. Cuando se producen, se agregan entre ellos y forman unos flóculos macroscópicos con suficiente masa crítica como para hacerlos decantar. Podemos hablar de procesos aeróbicos, anaeróbicos, anóxidos, procesos aeróbicos, anaeróbicos, anóxidos combinados. Se pueden dividir a su vez dependiendo si el tratamiento se lleva a cabo en sistemas de cultivos de suspensión, de cultivos fijos o resultantes o combinados, o la combinación de ambos. Los procesos aeróbicos, por ejemplo el proceso de fango activado, son procesos realizados por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos, que, en presencia de oxígeno, actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materias celulares. A continuación se ve un video sobre los activados para ejemplificar mejor el proceso. Paso en el método de lodos activados es el área de rejillas. Las rejillas detienen materiales gruesos tales como latas, trapos, trozos de madera, plástico o cualquier otro material grueso, los cuales posteriormente son retirados de las rejillas. El segundo paso es la trampa de grasas, en donde se eliminan los materiales tales como aceite, grasas o cualquier otra sustancia de menor densidad que el agua, ya que por su peso flotan, se quedan atrapados en el primer compartimento. El tercer paso en el método de tratamiento de lodos activados es el tanque de areación. En este compartimento, conocido como el tanque de areación, los difusores de burbuja fina insuflan aire en el agua residual, con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante. El clarificador tiene como objetivo separar por sedimentación el agua tratada del lodo. El lodo se recircula al tanque de areación y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo proceso. Cuando el agua que viene del clarificador llega al área de cloración, se utiliza un clorinador para destruir las bacterias patógenas, haciendo que el agua esté lista para ser reutilizada. Este compartimento recibe el exceso de lodos provenientes del clarificador y una vez aquí, los difusores de burbuja fina mantienen aerado el lodo, el cual gradualmente es bombeado a las eras de secado. En las eras de secado, el lodo se deshidrata con el fin de reducir el volumen y de esa manera permitir un fácil manejo, así como un fácil retiro de la planta. Al contrario de lo que ocurre en los procesos aeróbicos, la degradación anaeróbica de sustancias orgánicas tiene lugar en ausencia de oxígeno. Los microorganismos anaeróbicos emplean las sustancias orgánicas como fuente de alimento, logrando su degradación. Como producto se forma el biogás, compuesto que principalmente está formado por metano en un 60% y dióxido de carbono en un 35%. Esto es uno de los formatos de los biodigestores, como vemos en la imagen a la derecha, y hoy en día hay una variedad interesante para analizar,
que pueden hacerlo tranquilamente. A continuación se detalla un video, cómo se producen y por qué se producen estos procesos anaeróbicos y cuáles son los elementos que lo provocan. Los agentes de la digestión anaerobia son diferentes microorganismos organizados en 6 grupos que cumplen funciones específicas. Inicialmente aparecen en el proceso las bacterias hidrolíticas, que degradan la materia orgánica compleja en fracciones mucho más pequeñas. Esta acción produce moléculas simples, que serán solubles en agua. Y es en este punto que las mismas bacterias, con la ayuda principal de otro grupo, las bacterias fermentativas o acidogénicas, transforman estas moléculas disueltas en productos intermediarios, tales como alcoholes, ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles como el propionato, el butirato y el ácido acético, así como hidrógeno y CO2. De inmediato, un grupo de bacterias conocidas como acetogénicas comienzan su labor. Ellas transforman los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato, en hidrógeno molecular y en dióxido de carbono, que se van agregando a los que ya han sido producidos. Es en este punto que entra en acción un grupo diferente, el de las arqueas metanogénicas, las cuales producirán el metano y se clasificarán en 2. Por un lado están las arqueas metanogénicas acetoclásticas, que transforman el acetato en metano y dióxido de carbono. Así se reducen moléculas complejas y se produce hasta un 70% del metano total obtenido. Por otra parte están las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, las cuales consumen el hidrógeno molecular y el CO2 para producir hasta un 30% del metano restante aproximadamente. Es esencial que se vaya consumiendo el hidrógeno y el dióxido de carbono producidos en las etapas anteriores para darle equilibrio al sistema, porque de lo contrario la acumulación de hidrógeno podría bloquear la acetogénesis y causar un exceso indeseado de ácidos grasos volátiles. Esto ocasionaría un aumento en la acidez del medio y terminaría provocando la llamada inhibición del proceso. Entre las diversas especies de microorganismos se encuentra un último grupo, las bacterias sulfato-reductoras. Ellas se encargarán de la degradación de las pequeñas cantidades de sulfatos que están presentes en la materia orgánica. Utilizan el hidrógeno molecular disponible para reducir los sulfatos en sulfuro de hidrógeno. Finalmente se obtiene una mezcla gaseosa compuesta de metano entre un 60 a 70%, dióxido de carbono 30 a 40% y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno. A esta mezcla es a la que se le llama biogás. Como se ha visto, se han descrito las etapas principales de la biometanización o también llamada digestión anaerobia. Dichas etapas se han mostrado en forma secuencial para hacerlas ver de manera más sencilla, pero en realidad todas las etapas ocurren más o menos de forma simultánea. Finalmente vamos a hablar sobre el ciclo integral del agua. El ciclo integral del agua, que en este gráfico se ve que es un funcionamiento más bien industrial, de cómo es el abastecimiento desde la planta alta hasta la planta baja, donde se provoca el saneamiento y cómo sería la depuración para finalmente ser vertido nuevamente al ciclo. Arranca en los embalses y manantiales, que eso pueden ser tomados como agua pura o en pozos. Luego se genera una suerte de acopio de agua para después ser depósitos en una cabecera y depósitos intermedios, donde se empieza a hacer una depuración para que no llegue contaminado ni a las casas ni a las industrias.
Finalmente, cuando es consumido, luego de ser consumido en las distintas versiones que venimos hablando, necesitamos lograr un saneamiento de este residuo para que no contamine el mismo ciclo y vuelva el agua contaminada. Luego, como dije anteriormente, generamos un vertido inocuo para el medio ambiente. Finalizando con este día de clases, les dejamos algunas tareas para hacer y nos vemos en la clase sincrónica.